Bendiciones, hermanas. Agradecida al Señor porque nos permitió todos estos años poder realizar la reunión femenina. Al recordar, los momentos que Él nos permitió vivir y en este último tiempo poder ser edificadas por medio de este medio que Él nos proveyó, que es el Zoom. Haber conocido muchas hermanas también de distintos lugares, hermanas que nos han ministrado la palabra. Solo agradecer al Señor porque la obra es suya y lo que Él aprueba lo hace permanecer en el tiempo. Y quería compartirles un pasaje de las Escrituras en Hechos de los Apóstoles, cuando Gamaliel le dice que era un fariseo, les habla a los del concilio diciendo que cuando Pedro y Juan son azotados y ellos dicen, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, y Gamaliel les dice a ellos, hablando de otros que habían surgido, hablando en el nombre, haciéndose sabios, y que muchos los siguieron, pero como él dice, con el correr del tiempo se desvaneció la obra que ellos hacían. Pero dice, hablando del Señor Jesucristo y de los apóstoles y de los discípulos y los seguidores del Señor, dice: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La obra es del Señor, Él la va a sostener en el tiempo, y que cada cosa que hagamos sea de corazón, sirviendo al Señor. Que Él nos ayude, nos dé la gracia para poder hacerlo así y permanecer firmes en Él, sabiendo que pronto viene y pronto tendremos que presentarnos delante de Él para dar cuenta de nuestra vida. Así que las animo, hermanas, a que podamos seguir firmes en la roca, y un cariño grande para cada uno. Queridas hermanas, en estos 5 años de las reuniones femeninas me gozo de haber conocido en forma virtual a hermanas de todos lados que aportaron junto con nuestras hermanas tantas enseñanzas. Dios las bendiga. Hola, hermanas, damos gracias al Señor por un año más que nos permitió estar en las reuniones. Ya con este 5.º año, y la verdad que agradecida al Señor por todas las reuniones que nos permitió tener. Solo quería compartir un versículo en 1 Corintios 15:57, que dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que este año sea un año de victorias en el Señor, y que así podamos seguir festejando muchos años más. Bendiciones a todas. Hola, hermanas, ¿cómo están? Estoy grabando este videito para saludar por el mes del aniversario de nuestra reunión femenina. Gracias al Señor hemos podido transcurrir ya 5 años. Quería compartir una parte del versículo de Josué 23:14 que dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. ¿Y qué más decir? Durante estos 5 años la palabra del Señor no ha faltado en nuestras reuniones, que ha sido lo más importante, el poder ir compartiendo, el poder ir alentando en nuestros corazones a través de la palabra del Señor, y saber que Él es fiel, que Él nos ha acompañado en este transcurso y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Rogamos al Señor que Él siga bendiciendo esta obra que se ha llevado a cabo,
y deseo de todo corazón que el Señor esté con nosotros y siga fortaleciendo nuestros corazones para seguir adelante. Gracias a cada una de las hermanas de nuestro lugar por haber compartido estos años de esta labor que el Señor puso en nuestros corazones un día. Les mando un abrazo grande y un muy feliz aniversario. El Señor les bendiga y nos siga guiando. Hola a todas, ¿cómo les va? Bueno, les hago este videito para darle las gracias primeramente al Señor por estos 5 años juntas. Gracias porque hemos podido disfrutar de cada viernes, de primeramente cada 15 días y luego a través de estas reuniones por Zoom. Hemos podido disfrutar de la palabra, aprender más, aprender a conocernos, también a las distintas opiniones que tenía cada una, contar nuestras anécdotas, nuestras experiencias vividas, y bueno, y ha sido grato porque hemos podido aprender de cada una, ¿no es cierto? También hemos podido disfrutar de las canciones, de las alabanzas que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y para mí ha sido de mucha bendición esta reunión. Y quería dejarles un versículo en la Biblia, en 1 Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y así alentarlas a que podamos seguir trabajando para el Señor, sabiendo que, como dice su palabra, nuestro trabajo no es en vano y que tendremos una recompensa eterna, porque si no es aquí en la tierra, la podremos disfrutar en presencia de Él. Así que un abrazo grande a todas y a seguir firmes y constantes en nuestra labor y disfrutando de cada reunión que el Señor nos permita vivir. Así que bueno, un beso a todas y hasta luego. Buenas tardes, hermanas, a todas, que el Señor las bendiga. Les agradezco por la invitación en esta tarde. Bueno, gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Aunque un poco difícil e incierto que estamos atravesando, pero que el Señor nos permite tener este medio para conocer más hermanas. Así que hoy conozco más hermanas por la gracia de Dios. Ya las conocí a Ceci, a Sally y a la hermana Mari el año pasado en el Zoom de las hermanas de Metán. Así que hoy, ahora puedo conocer un poco más de su congregación. Así que bueno, que el Señor las bendiga. Y las animo a poder continuar con esta obra hermosa del ministerio con las hermanas, con las femeninas, sí, a poder seguir expandiendo el evangelio, ¿sí? Entre las mujeres también. Así que bueno, en esta tarde quería compartirles, como vieron en la invitación, ¿no? El tema para hablar en esta tarde es un compromiso eterno, ¿no? Y primeramente, quería pedirles si me pueden habilitar. Ya está. Bien, sí, ahí está. Primeramente vamos a ver qué significa la palabra compromiso. Acá vemos una figura, ¿no? Que es la zarza ardiendo, ¿no? Y que nos hace recordar aquel llamamiento, ¿no? Del Señor hacia Moisés, ¿no? Y vamos a hablar de lo que significa el compromiso. La palabra compromiso en el diccionario dice que es una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Es un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. O sea, que en el compromiso hay dos partes, ¿verdad? ¿Y quién inició este compromiso eterno? Su palabra dice que Él lo inició, que el Señor inició cuando nos quiso salvar. Lo podemos leer esto en Efesios 1:4, donde nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Queda en nosotros, o sea que es nuestra responsabilidad, asumir ese compromiso y ponerlo en ejercicio diariamente. Entonces vamos a meditar en esta tarde en cuál es este compromiso eterno. Y teníamos ahí en la invitación un versículo clave, ¿no?
para compartir esta tarde, que es el pasaje de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24, donde nos dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y vamos a recordar 3 pasajes donde el Señor ordenó este mandamiento a su pueblo. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 6:4 y capítulo 10. Vamos a ir ahí. Deuteronomio 6:4 y 5 nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12 dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en Josué también lo vuelve a recalcar. Josué, capítulo 24, (14) nos dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por este tiempo que tú nos permites compartir a la luz de tu palabra, Señor. Te queremos rogar que tú puedas estar hablando, Señor, a través de tu palabra, mis hermanas, Señor, que cales profundamente en sus corazones, como dice tu palabra, que penetre, Señor, hasta lo más hondo de su alma. Padre Santo, que puedas estar transformando, Señor, también a través de tu palabra, Señor, con lo que nos quieres decir en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por todo te lo damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, y vamos a leer ahora el capítulo 12 de 1 Samuel. Leamos todo el capítulo. Y acá en este capítulo vamos a aprender que muchas veces en nuestra vida, si a lo largo de la historia, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra familia, ¿sí?, las circunstancias van a ir cambiando, ¿sí? Pero lo que siempre va a ser el fundamento para ser aprobados por Dios es el mismo: el temer a Dios y esforzarme en servirle. En este capítulo 12 de Samuel se parafrasea 3 veces el mismo mandamiento. Leamos el capítulo. Dice: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra.
Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a Baales, a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, sino así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí, el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y esta es la primera parte donde lo vuelve a recalcar el Señor. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal. Pero, dice, con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y el última vez dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Este compromiso eterno implica entonces el temor a Dios y el servirle con todos nuestros esfuerzos. Este compromiso eterno, primeramente, Dios lo pide, ¿sí? Como leímos en Deuteronomio 10:12, ¿sí? Que decía, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Que le sirvas, que le temas y le sirvas con todo vuestro corazón. ¿Y qué más hace Dios con este compromiso? También lo premia, ¿sí? Eso lo vemos en Deuteronomio 7:12. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Sí? El Señor va a premiar nuestro labor. Y en Colosenses 3:23 y 24, un versículo que ya conocemos y muchos deben saber de memoria, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sí, recordar siempre a quién servimos, ¿sí? Y saber que el Señor va a premiar todo aquello que hagamos para Él. Entonces, este compromiso eterno, estamos viendo que Dios lo hizo aquí con su pueblo Israel. ¿Pero está vigente para nosotros en la actualidad? Sí, claro que sí. Lo podemos leer en las mismas citas bíblicas del Nuevo Testamento, donde el Señor Jesús, en Mateo lo dice, en el capítulo 22:37,
y en Marcos 12:30. Mateo nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el de Marcos vuelve a decir lo mismo, le agrega algo más, Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, ¿sí? Jesucristo, al efectuar su obra redentora, hizo posible a todo aquel que cree como Señor y Salvador el cumplimiento de su promesa, que la podemos leer en Jeremías 32:40. Este cumplimiento, entonces, el Señor lo realiza en su obra redentora. Nos dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Hoy, por la gracia de Dios, habita el Espíritu Santo en sus hijos, dándoles el temor de Dios, para que así de esa manera, en consecuencia, podamos tener temor a Dios. Este mandamiento eterno, el Señor Jesucristo lo afirma a su iglesia, al decirnos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, Él pone el temor en nuestras vidas y por ese temor nos transforma en testigos, en mártires. ¿Qué es un testigo? Un mártir completamente entregado, dispuesto a morir por la causa. O sea, alguien que está dispuesto a servir a Dios, cueste lo que cueste. No importa el precio a pagar. Hoy, como hijas de Dios, estamos completamente habilitadas para temer a Dios y servirle con todas nuestras fuerzas. Definamos ahora qué es el temor a Dios. Primeramente, ¿qué es? Es la conciencia de que Dios sabe todo lo que pienso, escucha todo lo que digo y ve todo lo que hago. Saber que el Señor está al lado nuestro todo el tiempo en nuestra vida. Estar conscientes de estos es el temor a Dios. ¿Y cuándo comienza el temor a Dios? Como habíamos visto antes, cuando obtengo el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo al recibir al Señor como mi Salvador. ¿Y cómo vamos a hacer crecer este temor a Dios? Es importante hacer crecer nuestro temor a Dios. Primeramente, con la confesión diaria de pecados. ¿Para qué? Para santificación, ¿sí? Nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, ¿sí? Necesitamos estar limpios delante de Él para poder tener una vida agradable delante de Él, para estar en santidad, procurar la santidad diariamente. En segundo lugar, debemos tener conciencia de crecimiento. Y en Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Acá insta Pablo a los filipenses a poder ocuparse de su salvación, ¿sí? A poder ocuparse de su crecimiento espiritual, ¿sí? De esta manera nosotros también debemos ocuparnos en nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Saber de qué manera estamos delante del Señor. De esta manera vamos a procurar el crecimiento de nuestro temor a Dios. Y en tercer lugar, algo sumamente importante es conocer más al Señor a través de su palabra. Y vayamos a 1 Juan 2,
3 al 5. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Sí? Entonces debemos procurar conocer cada día más al Señor, tener comunión con Él, leer su palabra, estudiarla, escudriñarla, memorizarla, ¿sí? Para poder crecer en el temor a Dios. Entonces repasemos, para crecer en el temor a Dios debemos confesar nuestros pecados diariamente, tener conciencia de crecimiento y conocer más al Señor. ¿Y cómo compruebo en mi vida, ¿sí? Si hay temor a Dios? Cuando impulsada por mi vida espiritual, le sirvo. El temor y el esfuerzo nos va a llevar a tener una vida, primeramente, de sujeción. ¿Sí? Vamos a ver en 1 Corintios. Si alguna quiere leer, yo voy citando los pasajes y cualquier cosa se desmutean y me avisan. 1 Corintios 2:3 dice, ¿alguna lo Y tiene? estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sí? Y el 2 que nos dice, a ver, Sally, ¿lo podés leer también? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Pablo ponía en primer lugar al Señor, ¿no? Sus conocimientos, sabiendo que no eran sus palabras lo que iba a ser predicado, sino la palabra de Dios. Dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él estaba sujeto al Señor, ¿sí? Él esperaba que el Señor crezca para que Él mengüe, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿cómo voy a comprobar que hay temor a Dios en mi vida, ¿sí? Si hay un servicio sacrificial. Vamos a ir a 2 Corintios 5, 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Sí, gracias, hermana. Y el versículo 10 nos habla también de el tribunal de Cristo. Pablo era consciente del tribunal, que vamos a comparecer todos frente al tribunal de Cristo. Pablo trabajaba para hacer llegar el evangelio a todas las personas posibles. Pablo ejercía este compromiso con Dios. Pablo sabía que ya estaba comprometido con Dios y como hijo de Dios debía cumplir el compromiso que había tenido con el Señor en aquel camino a Damasco. Y en tercer lugar, ¿cómo compruebo mi temor a Dios? Llevando una vida en santidad. Ahí mismo en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, ¿qué nos dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué importante, hermanas, en nuestra vida es la santidad, es procurar la santidad, es limpiarnos, ¿sí? Para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Repasemos entonces. ¿Cómo crece? Definiendo ¿no? lo que es el temor de Dios, ¿sí? Que tenemos que tener una conciencia que Dios siempre está con nosotros, ¿sí? ¿Cuándo comienza nuestra conversión? ¿Sí? ¿Y cómo crece? Confesando nuestros pecados, teniendo conciencia de crecimiento y conociendo más al Señor. Pero en todo esto, hermanas, ¿se han preguntado por qué no hay compromiso? ¿Por qué no hay compromiso en las personas? Porque no hay temor a Dios.
Y esta falta de temor a Dios puede ser por dos motivos. Primero, porque solamente van las personas a la iglesia como perfectas religiosas sin tener temor de Dios, o sea, sin haber nacido de nuevo, sin ser hijos de Dios. O también puede ser por falta de crecer en el temor a Dios, como vimos recién, ¿no? No ocuparse en conocer a Dios, no teniendo diligencia en su crecimiento. Por eso meditemos en estos 3 consejos que Samuel les dio al pueblo, ¿sí? Para que le teman a Jehová y le sirvan por siempre. Volvamos al capítulo 12 de 1 Samuel. Y en el versículo 9 nos habla de algo, de recordar, ¿sí? ¿Por qué? Acá nos dice, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra, ¿sí? El pueblo de Israel olvidaba al Señor y eran rebeldes a su palabra, ¿sí? Ellos continuamente pedían al Señor cuando estaban en aprietos, podemos decir, no, Señor, sálvanos, están nuestros enemigos, ayúdanos a vencer esta guerra, el Señor la da victoria, y volvían a olvidarse del Señor y a hacer lo que bien les parecía. Por eso es importante recordar quién es nuestro Dios, recordar qué hizo el Señor por cada una de nosotras, el sacrificio que le costó al Señor nuestra vida. En segundo lugar, en el versículo 15, recibir. Este es el consejo que Samuel le da. Dice, mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. ¿Qué debemos hacer para tener temor de Dios? Debemos recibir sus consejos, debemos recibir su palabra. Como dice en Santiago, no debemos ser oidores olvidadizos, ¿sí? Y debemos utilizar siempre su palabra como un espejo, viendo cuáles son nuestros errores y cambiar para poder ser transformados por su palabra. En tercer lugar, el consejo que podemos ver acá de Samuel es renunciar. En el versículo 21 y el 25. Dice el 21, no os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y el 25 dice, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Debemos renunciar a todo lo que nos ofrece este mundo, renunciar a nuestro yo, recordar que ese viejo hombre fue crucificado en aquella cruz y no volver a lo que éramos antes, sino renunciar porque lo que vemos acá, el mundo lo que nos ofrece que son vanidades, ¿sí? Renunciar también al pecado, ¿sí? Por eso debemos procurar la santidad. El compromiso es necesario en la vida. La mayoría de los seres humanos quieren estar abiertos a otra opción, no quieren comprometerse. La gente quiere llegar a la iglesia o al evangelio, pero sin compromiso. Pero ¿qué le dijo el Señor a las multitudes? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto lo podemos ver acá, como vemos en la diapositiva, Lucas 9:62, ¿sí? Es una versión distinta, pero también lo tenemos en Mateo 16:24 y en Lucas 14:33. ¿Qué dijo el Señor? El que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. ¿Cómo se puso el joven rico cuando se dio cuenta de lo que el Señor le estaba pidiendo? Se puso triste. ¿Por qué? Porque él amaba la riqueza, porque él no quería renunciar a todo lo que era y a todo lo que tenía. Pero si queremos hacer lo que Dios nos pide, si queremos servir al Señor, debemos renunciar. Cuando ponemos nuestro compromiso eterno con Dios en ejercicio, debemos saber, hermanas, que estamos ejercitando un gran poder de influencia para la obra de Dios. De lo contrario, también podríamos influenciar
para el mar. En la Biblia vemos que una de las razones por las cuales el Evangelio fue difundido rápidamente fue por medio de la participación de mujeres en la iglesia. Fueron mujeres que sostuvieron el ministerio de Jesús. Fueron mujeres que se arriesgaron sus vidas para ver el cuerpo del Señor Jesús cuando estaba en la tumba. Fueron las primeras mensajeras, fueron las primeras evangelistas, fueron las primeras testigos de su resurrección. En Hechos nos resalta la iniciativa de muchas mujeres, como Priscila, como Lidia, conversión de mujeres destacadas que dieron origen a muchas iglesias, como la de Filipos, la de Berea, mujeres usadas para extender el reino. Cuando una mujer cree en Dios, es muy difícil moverla de su fe. María le creyó al ángel cuando iba a concebir por el Espíritu Santo. Aunque no había referencias escriturales de milagros hasta ese momento, a diferencia de Zacarías, cuando fue anunciado el nacimiento de su hijo, aunque él era sacerdote, aunque tenía mucha trayectoria y comunión con Dios, él no le creyó y le pidió una señal al ángel. Al contrario de lo que fue María, ¿no? Que ella sí le creyó. Las mujeres le creyeron al ángel cuando Jesús resucitó. Sin embargo, los apóstoles podemos ver que dudaron en ese momento. Sí, y hasta uno de ellos, que fue Tomás, le pidió una señal. Ellas nunca perdieron su fe en Jesús. Estuvieron al lado del Señor en los momentos más difíciles, a diferencia de los apóstoles, que lo abandonaron en ese momento difícil que el Señor estaba atravesando. Mujeres que se aferraron al Evangelio. Dios las utilizó en su obra para la extensión del Evangelio. Hermanas queridas, el Señor desde el principio utilizó a las mujeres de manera especial para la obra redentora. La primera guerra espiritual que fue y que podemos ver en las Escrituras fue entre Satanás y una mujer, en Génesis 3:15. Leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una mujer, entonces, en las manos de Dios, es una verdadera amenaza para el infierno, podemos decir. Dios usa a las mujeres para sacudir el infierno, para derribar fortalezas espirituales. ¿Qué nos dice en el Salmo 68:11? Dice: el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Dios usa a las mujeres, sí, en todo momento. De esa manera puede utilizarnos a nosotras. Las mujeres que realmente andan en el temor de Dios tienen el poder para sacudir el infierno. Gran influencia son las mujeres usadas por Dios. Cuando Jesús decidió revelarse como el Mesías, lo hizo delante de una mujer, hizo una mujer que fue la mujer samaritana. Esta mujer salió y predicó a toda su ciudad e hizo que toda la ciudad se encontrara con Jesús. Vamos a ver en el capítulo 4 de Juan, capítulo 4, 28, al 30, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha hecho todo cuanto he hecho, me ha dicho cuanto todo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Sí? Esta mujer hizo que toda esta ciudad conociera al Señor Jesús. A diferencia de lo que sucedió con Nicodemo, ¿se recuerdan? Él también había tenido un encuentro con el Señor Jesús, pero no salió impulsado y lleno del Evangelio para hacer que la gente se encontrara con Jesús. Mujeres al servicio de Dios son una bendición para el reino de Dios.
Déjenme decirle qué pasa cuando una mujer no tiene al Espíritu Santo. Una mujer en las manos del diablo es una pesadilla para los propósitos de Dios. Es una influencia muy negativa en los propósitos de Dios. La mujer realmente tiene un poder de influencia que no tiene el hombre. Miremos en el pasaje de Hechos, capítulo 13, Hechos 13:50. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Por qué escogieron mujeres para debilitar la obra de Dios? Porque sabían el gran poder de influencia que tenían ellas. Podemos ver también en la vida de Sansón. El enemigo no podía con él, hasta que se alió con una mujer llamada Dalila, y lo que no pudieron 1000 ejércitos contra él, lo pudo solamente una mujer con sus palabras. Qué fuerte influencia sobre los hombres tienen las mujeres. Miremos otro ejemplo en Primera Reyes, capítulo 21. Que nos habla de Jezabel. Primera Reyes, capítulo 21-25. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Sí? El diablo utilizó a una mujer también para arremeter contra el ministerio del profeta Elías. Esta misma mujer lo podemos ver en el capítulo 19, versículo 2. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de una de ellos. ¿Qué decía el versículo 1? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. El profeta se había sentido intimidado por esta mujer y se rindió en las manos de esta mujer y ni Dios pudo convencerlo para que regresara al ministerio. Hay una frase que mi esposo siempre me repite, la mujer hace o deshace al hombre. Imagínense qué poder de influencia podemos tener nosotras, pero qué importante nosotras como hijas de Dios es que seamos de una influencia positiva, como tantos consejos que nos da en Proverbios, ¿no? Proverbios 14:1 nos dice que la mujer sabia edifica su casa, ¿no? Más la necia, que dice, la destruye. En Proverbios 31:12, que bien los conocemos, que nos habla de la mujer virtuosa, nos dice, Proverbios, pensamos. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Qué buenas consejeras podemos ser para nuestros esposos, para nuestros hijos. Recordamos a la mujer sunamita que empujó a su esposo para que preparara un lugar para el profeta. Recordamos a Débora, ¿sí? Instrumentos en las manos de Dios para traer bendición a su familia y también a toda una nación. Mujeres, seamos mujeres que apoyemos a nuestros esposos y lo alentemos a su crecimiento también. Hay otras que lo anulan su potencial, ¿sí? Y al no tener un compromiso serio con el Señor, termina convirtiéndolo en una sombra de lo que podría haber sido. Por eso, mis amadas hermanas, pongamos en ejercicio nuestro compromiso eterno para ser de influencia edificante, ¿sí? Y ser de bendición a los demás, a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros hermanos, ¿sí? A nuestros amigos. Este es un compromiso eterno. Y para terminar, volvamos a recordar
este versículo. 1 Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Que el Señor las bendiga.